What the fact? ¿Sabías que hace 100 millones de años el día de la Tierra duraba 21 horas? 19% de las personas hemos tirado el celular en el excusado por accidente. El 10% de tu peso es solamente el peso de las bacterias que llevas sobre tu piel. 1 de cada 13 personas que viven en la Tierra tiene Facebook. En China, la cantidad de personas viviendo en cuevas es mayor que toda la población de Australia. Los pelirrojos en la época medieval eran considerados como personas del bajo mundo y con mucho deseo sexual. Y de hecho, durante la Inquisición en España, fueron perseguidos porque se creía que su pelo representaba el fuego del infierno. Para las películas y series, cada vez que hay un nacimiento, el pobre bebé actor es embarrado en queso crema y jalea roja para que tenga un look de recién nacido. En 1524, una estatua de la Virgen María fue encontrada culpable de brujería y fue quemada. Existe un bar en Irlanda que está abierto desde el 900 a.C. La palabra diet o dieta en español viene realmente de la contracción de Did I eat that? 15 pulgadas de nieve es el equivalente a lo que tendrías en 1 pulgada de lluvia. Muy a pesar de lo que mucha gente cree que las mujeres piensan menos en sexo, resulta que una investigación arrojó que tanto las mujeres como los hombres soñamos la misma cantidad de veces en sexo. La diferencia es que las mujeres tienden a soñar más como relaciones, fantasías, besos, cuestiones más románticas. En cuanto a los hombres, sueñan más con mujeres atrevidas que dan el primer pie y con el acto en sí. Lo que sí fue bastante curioso en esta investigación es que resultó que las mujeres, eso sí, tenemos mucho más pesadillas que los hombres. El uso de la palabra imposible se redujo un 50% durante el siglo XX. Nada es imposible. En Japón es de muy mala educación sonarse la nariz en público. Entonces es muy probable que si te encuentras en una situación donde requieres sonarte la nariz y no puedas irte a un baño, te puedes pasar hasta horas o se la pueden pasar hasta horas haciendo esto. La somnifobia es la fobia a dormir. En la antigua Roma, ya ven que se les daba el ser muy finolis, existían los excusados de oro. La tradición de dejar regalos abajo del pino realmente es una tradición de los druidas. ¿Y por qué? Pues simbolizaba que los árboles siempre traían cosas buenas. Los pinos de cabeza, si no los conocías, aquí te pongo la foto para que los veas. Bueno, estos pinos se crearon para que cupieran más regalos abajo de él. Según los estudiosos de la Biblia, Jesús no nació en un pesebre. Lo más probable es que haya nacido en una cueva. A pesar de que siempre se habla de 3 reyes magos, realmente en la Biblia jamás se dice cuántos son. El mono de nieve más grande de la historia se hizo en Maine, en Estados Unidos, y medía 13 pies de alto. Los científicos norteamericanos hicieron un cálculo sobre cuántas casas visita Santa Claus durante Navidad. Pues resulta que en un segundo visita 822 casas y además de esto viaja a una velocidad de 650 millas por segundo. 60 millones de pinos crecen cada año en Europa. Dejar los típicos calcetines o calcetas colgados para que Santa le ponga regalos viene de una tradición alemana donde se dejaban zapatos con comida para el burro, que en aquella época tenía burro, Santa Claus. Los teólogos calculan que realmente Jesús no nació en Navidad, en diciembre, como todos lo conocemos. Esta fue una fecha que se puso por un papa, sino que realmente nació en septiembre, entre el año 6 a.C. y el 30 después de Cristo. En Europa, 1 de cada 10 bebés fue concebido en una cama IKEA.
La típica excusa de "hoy no, mi amor, que me duele la cabeza", realmente es una mentira total. Pues resulta que el sexo ayuda a quitar el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque libera endorfinas que alivian el dolor. Los espías británicos usaban como tinta invisible el semen, pero lo tuvieron que dejar de usar porque olía después de un rato. Los humanos no somos la única especie que tiene sexo solo por diversión. También lo hacen los delfines y los chimpancés bonobono. Y bueno, de hecho estos chimpancés son bastante jariosos, tienen besos a la francesa, o sea con la lengua, y también les gusta hacer sexo oral. Los condones antes eran hechos de intestinos de ovejas y estos se usan desde antes del siglo XV. Un hurón hembra podría morir en un año si no se aparea. 7 pastillas de Viagra son vendidas cada segundo en el mundo. En alguna época existieron los peluquines públicos. ¿Qué son? O bueno, ¿para qué existían más bien? Pues existían para mujeres que se habían rasurado en aquella parte, en aquella época del 1400, y se habían tenido que rasurar por ladillas, que son como unos tipos de piojos bastante asquerosos, pero el caso es que lo usaban para disimular el hecho que se habían rasurado. En la época victoriana se pusieron muy de moda entre las prostitutas para esconder la sífilis. El comensal promedio de comida rápida comerá un aproximado de 12 pelos públicos. Esos deliciosos sándwiches de crema de cacahuate con mermelada, ¿lo recuerdas? Pues resulta que la crema de cacahuate está probado que tenga pequeños pedazos de insecto y pelos de rata. Las ensaladas súper saludables que te venden en algunas tiendas de comida rápida siempre están curiosamente crujientes, sospechosamente crujientes. Pues resulta que le ponen un químico que es parte de lo que se usa como anticongelante. El 25% del agua embotellada que venden es agua de la llave. El típico queso americano, el que venden en rebanadas, que se usa mucho en los sándwiches, pues resulta que solamente es 49% queso. Todo el restante, o sea, más de la mitad, es saborizantes, químicos y conservadores. La comida comercial para bebé tiene la mitad de nutrientes que si esta se hubiera hecho en casa. McDonald's es el comprador número 1 a nivel mundial de lo que es res, puerco y papas, y el segundo en pollo. La nieve de vainilla, la de fresa y uno que se llama raspberry, que no sé cuál sea la traducción en español, tiene un ingrediente que se llama castorio, que este es sacado de las glándulas anales de los castores. Y también, para echarlo a perder más, se le pone a lo que es el helado, los yogurts, las bebidas frutales, la gelatina y hasta los dulces. No le gustaba verse en la pantalla, por lo tanto solamente veía una vez cada una de sus películas. Cuando empezó la guerra del Golfo estuvo a punto de entrar a la armada para ir a pelear. También tuvo una pasión por la biología marina y de hecho tiene un título en esta, y por lo mismo participó en un documental donde se estudiaba al tiburón blanco. De igual manera fue un corredor profesional de carros. Su abuelo, Paul Walker Jr., era boxeador profesional y también le gustaba correr carros Ford. Estuvo nominado en 2 ocasiones por los Razzies como el peor actor. En el 2004 por la película The Fast and the Furious y en el 2006 por la película de Into the Blue. Tenía un Nissan Skyline R34 y de hecho lo pueden ver en la película de The Fast and the Furious 2, donde sale manejando. Salió en un anuncio de Pampers en 1975. Él iba a ser el protagonista de la película de SWAT, pero Colin Farrell le robó el personaje. Audicionó para el papel de Anakin Skywalker, pero desafortunadamente él ya era demasiado grande para este papel, pero él dijo que fue uno de los pocos papeles que realmente le hubiera gustado interpretar.
El juego más frío registrado en la historia de la NFL fue uno de los Green Packers contra los Cowboys de Dallas, donde el clima era de menos 13 grados centígrados, pero el viento daba la sensación de menos 48 grados. Un jugador promedio de fútbol soccer en un juego promedio cualquiera correrá aproximadamente 21 kilómetros. En Ámsterdam tienen la costumbre de pagarle a los alcohólicos para limpiar las calles y les pagan de la siguiente manera: le dan 10 euros y medio paquete de tabaco, y también les dan 5 cervezas, y se les divide de la siguiente manera: 2 cuando empiezan el trabajo, 2 para la comida y 1 cuando acaba el día. Si se derritiera toda el agua congelada que está en Marte, se calcula que se cubriría todo el planeta con 36 pies de agua. Según una encuesta, resulta que los hombres que buscan una relación estable buscan mujeres con pelo castaño, mientras que aquellos que quieren una aventura buscan a las rubias. Los pañales y toallas sanitarias tardarán entre 500 y 800 años en desintegrarse. Durante la Inquisición española, el Papa Inocencio VIII se le ocurrió la brillante idea de condenar a los gatos como animales diabólicos. El problema fue que cuando quemaron tantos animales, hubo una sobrepoblación de ratas y ratones. Esto trajo la famosa peste bubónica. ¡Ay, Inocencio! Del cacao se extraen 300 diferentes sabores y 400 diferentes olores. En la antigua Roma, las novias, cuando se iban a casar, juntaban 2 hierbas muy especiales. Una era ajo y la otra era romero, que simbolizaba la fidelidad y la fertilidad. Y bueno, este hierberío es el abuelo del clásico buqué que ahora usan las novias. Los árboles de cacao pueden vivir hasta 200 años, pero empiezan a producir cacao aproximadamente a los 25 años. Hershey's produce 80 millones de quises en un día. En promedio, en Egipto solamente llueve 1 pulgada de lluvia al año. La reina Isabel II, ahí como lo ven, en su juventud era bastante atlética. De hecho, era buenísima jugando fútbol soccer, que jugaba en los jardines de Buckingham. El nombre de Noel viene del francés buenas noticias. El calcetín más grande del mundo mide 32.56 metros de largo y de ancho 14.97, y se hizo un 14 de diciembre del 2007. En Abu Dhabi una vez pusieron el pino más costoso del mundo. Medía 13 metros de alto y tenía un montón de joyería e incrustaciones con diamantes, perlas, esmeraldas, bueno, lo que se te ocurra. Se calculó que de pura joyería traía un costo aproximado de 11 millones de dólares. Y el puro pino, sin la joyería, costaba aproximadamente 10,000 dólares. El primer Santa Claus no era tan jocoso como el actual. Realmente él era bastante enojón. De hecho, traía una vara para pegarle a los niños que se portaban mal. En Francia, en el 2010, hicieron el pino de mis sueños. Un pino de puro chocolate de 10 metros. Y para esto se usó 1 tonelada de chocolates. Todos sabemos que la Navidad realmente tiene orígenes paganos. O sea que es para unir fiestas paganas y poderle darle auge a esta festividad ahora cristiana. Y bueno, ¿cuáles eran esas fiestas paganas? Una de ellas era Saturnalia, que se celebraba de diciembre 17 a diciembre 23. La otra es Caleps, que se celebraba de enero 1 a enero 5. Y la tercera es la fiesta del Sol Invicto, que se celebraba el 25 de diciembre. Los colores tradicionales de la Navidad son el rojo, el verde y el dorado. El rojo representa la sangre de Cristo, el verde el renacimiento y el dorado la prosperidad. En Estados Unidos, cada Navidad se vende aproximadamente entre 30 y 35 millones de pinos.
La primera vez que se usó el término UFO fue en un libro de 1953 de Donald E. Cahill y el libro se llama Flying Saucers from Outer Space. El primer reporte de una abducción fue en 1961 por Betty y Barney Hill, que fueron abducidos en un camión hacia New Hampshire. La primera vez que se usó el término saucers o platillo para decirle a un UFO fue en enero 25 de 1878 en el periódico The Dennis Daily News, cuando un granjero, John Martin, reportó haber visto algo que parecía un platillo negro y increíblemente veloz. A finales de 1930, Orson Welles, el director del Ciudadano Kane, tenía un programa de radio que se llamaba La Guerra de los Mundos y creó tal pánico entre la gente que creía que era real, que habían llegado los aliens a invadir la Tierra, que bueno, hubo un caos en todo Estados Unidos. La primera foto de un UFO fue en México en 1883 por el astrónomo José Bonilla en Zacatecas, México. Entre 1947 y 1969 hubo una cantidad de avistamientos de 12.618. De estos avistamientos que se reportaron a la Fuerza Aérea, hasta ahora 701 siguen sin explicación. En noviembre 23 de 1953, el primer teniente Felix Eugene Moncler Jr. fue enviado a interceptar un objeto no identificado. Pero ¿qué pasó? Que al acercarse al objeto, el teniente, su avión, desapareció completamente del radar y jamás se supo qué pasó con él. En la Biblia existe un versículo en el que aparentemente se habla de un UFO y es donde el profeta Ezequiel es llevado hacia los cielos en una nube que despide fuego y con ruedas. Un hombre promedio tiene aproximadamente 11 erecciones durante el día y 9 durante la noche. En Japón, en el siglo XIX, las mujeres se pintaban los dientes de negro porque eso era visto como algo muy atractivo. La palabra himen viene del griego im, que es el dios del matrimonio. En la mayoría de los hombres, el testículo izquierdo cuelga más que el derecho, pero si el hombre es zurdo, generalmente es al revés. Roxy es la primera robot sexual a la venta. Cuesta entre $7,000 a $9,000 por si alguien está interesado. Cuenta con 5 personalidades y pesa un aproximado de 60 kilos. También hay una versión masculina que se llama Rocky. En la actualidad, el tamaño de preferencia de las boobies, no para que sean atractivas, es pues obviamente grande, pero no siempre ha sido así. En la Edad Media, el atractivo de las boobies las boobies atractivas tenían que ser de tamaño chico, y en la época del Renacimiento en España se usaban las boobies en forma de cono, o sea, el estilo de Madonna. El sexo no siempre fue visto como algo pecaminoso y sucio. De hecho, antes de la época cristiana, o sea, en la época precristiana, era visto como una ventana en donde se podía ver los poderes de los dioses. En la antigua Grecia, un pene chico era mejor visto. Al año mueren un aproximado entre 500 y 1,000 personas por asfixia erótica. Mientras que en algunas culturas un gas es algo mal visto y sobre todo muy mal olido, en otras culturas no lo es. Por ejemplo, en la tribu Yanomami del sur de América, un gas es visto como un saludo. Egipto es muy popular por sus pirámides, pero la realidad es que Sudán tiene más pirámides. Cuenta con 223 pirámides, el doble de los que hay en Egipto, pero no son tan grandes ni tan impresionantes como las de Egipto. El obelisco que está en Nueva York, que lo conocen como la aguja de Cleopatra, bueno, ha sufrido más desgaste en los 125 años que tiene Nueva York por el clima y el smog que en todo el tiempo que estuvo en Egipto. Grecia tiene más museos arqueológicos que ningún otro país del mundo. Los osos son tan inteligentes que se ha descubierto que son capaces de poner piedras en las trampas que atrapan a los osos para poder tomar el bocado y salir ilesos.
El presidente Teddy Roosevelt se negó durante un viaje de cacería a matar a un cachorro de un oso. Y es por esta anécdota, que se le nombró Teddy a todos los ositos de peluche que tenemos ahora. El tomate es técnicamente una fruta. Y de hecho no nada más es cualquier fruta, es la primera fruta genéticamente modificada que estuvo a la venta, ya modificada desde 1994. Los terremotos en un año matan aproximadamente 8,000 personas y ha matado 13 millones de personas en los pasados 4,000 años. ¿Sabías que en este 2013, en febrero 15, no sé si lo recuerdan, pasó un meteorito en Rusia? Y bueno, por este meteorito hubo un aproximado de 1,491 personas que salieron lastimadas por cuestiones de cristales que salieron volando y cosas así, y una cantidad de 4,300 edificios dañados. Se crea la primera célula embrionaria humana por medio de clonación. El Papa Benedicto XVI renuncia al papado, siendo el último que renunció el Papa Gregorio XII en 1415, pero en realidad él no renunció, lo renunciaron, o sea, lo obligaron. El último que realmente había renunciado de manera voluntaria fue el Papa Celestino V en 1299. El nacimiento más comentado en este 2013 definitivamente fue el del príncipe George de Cambridge. Los científicos norteamericanos crearon, por medio de una imprenta 3 de estas que últimamente están saliendo, pues crearon una oreja humana que fue hecha a base de colágeno y células de animales. Mueren personajes muy importantes de la política como Hugo Chávez, Margaret Thatcher y Nelson Mandela. El Papa Francisco es el primer papa que es jesuita y el primero de América. Un inventor crea el primer traje con sentido arácnido, así como lo es tipo Spider-Man. Bueno, este traje trae unos sensores ultrasónicos y un sistema de retroalimentación áptica que alerta si algún peligro se avecina. En Brasil, la tradición es cenar en Año Nuevo un plato de lentejas. ¿Para qué? Porque así tendrás un año mucho más próspero económicamente, ya que las lentejas representan dinero. La tradición de besar a tu pareja o a tu novio o a la persona que tengas más cerca de ti en el momento de las campanadas es realmente más antigua de lo que se cree. De hecho, está en la tradición inglesa y alemana. Y en esta se decía que la persona que estuviera más cerca de ti iba a ser la persona importante en ese año. Y las parejas que no se besaban, un matrimonio que no se besara, eso significaba que muy posiblemente no iban a tener un año muy próspero, que digamos. Así que bésense. En Grecia, el año nuevo se junta con una festividad de ellos que se llama San Basil, y en esta tienen la costumbre de hacer un pastel, y en el pastel, en su interior, se esconde una moneda de oro o plata, y al que le salga esta moneda tendrá buena fortuna todo el año. En Holanda se acostumbra en la noche del año nuevo, entre el 31 y el 1, sacar el pino de Navidad y quemarlo, ya que esto representa quemar lo viejo y empezar con lo nuevo. La tradición de comerse 12 uvas durante las campanadas del año nuevo pues resulta que es española y que empezó en 1909. Se nos pegó a países como México, Cuba, Venezuela, Portugal, Perú y Ecuador. Y bueno, realmente no representa los 12 deseos como, al menos aquí en México lo hacemos. Lo que representa es cómo va a ser cada año, cada mes de tu año. Si por ejemplo te toca que la uva que era febrero está ácida, posiblemente febrero no sea un buen mes para ti. En Estados Unidos, la clásica bola de Times Square que dejan caer en el año nuevo, bueno, esta ceremonia se hace desde 1907, o sea, es bastante viejita. Y bueno, al principio la bola estaba hecha de acero y madera. La actual está hecha de cristal y un montón de luces de LEDs. Hay cerca de 10 millones de apps en Facebook. Según los psicólogos de animales, porque tienen psicólogos, bueno, los perros tienen una inteligencia promedio de un niño de 2 años,
Pueden aprender hasta 250 palabras y gestos, saben contar hasta el 5 y pueden hacer cálculos básicos de matemáticas. A un fotón le toma 40.000 años llegar del núcleo del Sol a su superficie, pero llegar de la superficie del Sol a la Tierra tan solo le lleva 8 minutos. James Earl Jones, este actor, locutor tan famoso, muy fácilmente lo reconocerás por la voz de Darth Vader. Bueno, aunque a pesar de esa increíble voz, él empezó bastante curiosa su historia, porque él de niño padecía de tartamudez y de hecho no habló, dejó de hablar por 8 años porque le daba muchísima pena su tartamudeo. Para quedarnos sin sangre necesitaríamos que 1.200.000 mosquitos nos picaran todos al mismo tiempo. A los perros no les gusta ser abrazados, ya que para ellos eso es un símbolo de que los quieres dominar. Simon Cowell, este personaje que se ha vuelto famoso por su acidez en los realities, bueno, él empezó como un IBM o como un el que hace mandados, ayudante o como le quieran llamar, de Stanley Kubrick para la película de The Shining. De hecho, él era el encargado de darle brillo a la hacha que usó Jack Nicholson en esta película. El rango de edad de los usuarios de Twitter es entre 55 a 64 años. Si removiéramos todo el espacio vacío que tenemos entre nuestros átomos, toda la humanidad, toda la gente que vive en la Tierra cabría en el tamaño de una manzana. La comida se vuelve grasa en tan solo 3 terribles horas. El 60% de los usuarios de Twitter entran por medio de su celular. Billy Murray, ese actor que a todos nos encanta, que es súper chistoso, bueno, en 1970 fue detenido en el aeropuerto de Chicago O'Hara por transportar con 5 kilos de marihuana. El 67% de los usuarios de Google Plus son hombres. Renovar medio litro de sangre nos tomará a los seres humanos un aproximado de 6 semanas. Hay 343 millones de usuarios activos en Google Plus. Dr. Seuss, este autor tan reconocido a nivel internacional por sus libros para niños, el libro más popular que tiene, que se llama Green Eggs and Ham. Bueno, este libro realmente es el resultado de un reto que le puso un amigo de él a que no podía escribir un libro solamente usando 50 palabras, y lo logró. Y de hecho es de sus libros, como ya dije, más exitoso que publicó. El botón de +1 que tengo aquí abajo para que le piquen es usado 5 billones de veces al día. Los tacones originalmente fueron hechos para el uso de los hombres. De hecho, uno de los fans de los tacones fue el rey de Francia, Luis XIV. Él usaba tacones de 10 pulgadas. Más de 16 billones de fotos han sido subidas a Instagram. Theodore Roosevelt, este presidente de los Estados Unidos, era un lector en su máximo. De hecho, se cree que diariamente leía un libro, aún en su época más ocupada, que era cuando era presidente. El 80% de nuestro cerebro está compuesto de agua, por eso es muy importante no deshidratarse. La categoría más popular en Pinterest es la comida, con un 57%. El papá de Woody Harrelson era un asesino suelto. Las mujeres checamos más las redes sociales que los hombres. En promedio, todos perdemos entre 60 a 100 cabellos diarios. Y lo curioso es que los hombres siempre tienen el doble de grosor en su cabello que el de las mujeres. El 69% de los usuarios activos en Pinterest son mujeres. 5 millones de fotos son subidas diariamente a Instagram. La vida promedio de un cabello es entre 3 y 7 años. La escritura fue creada por 4 civilizaciones diferentes de manera independiente. Y estos fueron los sumerios, los egipcios, los chinos y los mayas. En Twitter hay más de 288 millones
al mes de usuarios activos. Natalie Portman no nada más es buena actriz y hermosa, también es súper inteligente. Tiene un título en psicología y habla esta cantidad de idiomas. Habla hebreo, francés, alemán, japonés, inglés y árabe, todos de manera fluida. Y de hecho ha publicado 2 veces en revistas científicas y se le ha invitado para que hable en congresos acerca del terrorismo y del contraterrorismo. ¿Qué tal? Y un aproximado de 20 millones de cuentas de Twitter son falsas. 950 kilómetros de cabello es el que crecerá en una vida de una persona cualquiera. 250 billones de fotos son subidas diariamente en Facebook. Una gota de sangre en tan solo 30 segundos acabará su ciclo completo alrededor de nuestro cuerpo. Los galgos son los perros más rápidos del mundo. De hecho, la velocidad que pueden alcanzar es de 45 millas por hora. Julio César fue el primero que puso la fecha del 1 de enero como el inicio de un nuevo año, y eso fue en el 46 a.C. Lo chistoso del asunto es que Inglaterra y todas las colonias inglesas no tomaron esto hasta el año de 1752. En Brasil la costumbre en Año Nuevo es vestir de blanco para desear que el próximo año sea un año lleno de paz. En México y en Ecuador, para el Año Nuevo está la costumbre que si quieres que te vaya bien en el amor, compres unos sexys calzones rojos. Y si quieres que te vaya bien en cuestión de dinero, tendrás que usar unos calzones amarillos. Lo curioso es que en Filipinas hay una tradición más o menos parecida, pero en este país los calzones tienen que ser de bolitas. Si son de bolitas tendrás un excelente año nuevo. No en todo el mundo se celebra igual el inicio de año. Por ejemplo, en China su inicio de año empieza con el primer día del calendario lunar y generalmente es entre finales de enero y principios de febrero. En Escocia tienen una forma muy interesante de celebrar un nuevo año, y esto es que los hombres se reúnen en un área que se llama Stonehaven y con bolas de fuego que tienen unidas a cadenas empiezan a darle vueltas sobre su cabeza, y es la manera de celebrar el inicio de un nuevo sol. Entre las resoluciones más populares a nivel mundial están bajar de peso, hacer más ejercicio, dejar de fumar, ahorrar y conseguir un mejor trabajo o educación. El primer lugar en recibir el año nuevo es la isla Kiritimati en las Islas Navidad, y el último es Pago Pago en Samoa. Si tienes ansia de comer algo dulce, lo mejor sería que olieras vainilla. ¿Por qué? Bueno, según un estudio que hicieron en un hospital en Londres, resulta que a las personas cuando les daba mucha ansiedad de comer comidas dulces y les ponían la esencia de vainilla, y probó diferentes esencias, pero la de vainilla en especial, cuando lo olía a la persona, se les quitaba esta ansiedad. Así que bueno, hay que intentarlo. Los pechos femeninos están compuestos en su mayoría por grasa. Es por eso que cuando perdemos peso, esa parte también se reduce. Pensar mucho te podría estar engordando. ¿Por qué? Bueno, según la Universidad Canadiense de Laval, pues resulta que hicieron una investigación sobre esto, y resulta que la gente que les pusieron pruebas donde se tenían que concentrar mucho y pensar mucho, les generaba mucha hambre. De hecho, los participantes que les tocó esta parte que consumieron aproximado de 253 calorías más que los que no tuvieron que pensar. Si llevas un récord de cada cosa que has comido durante el día, esto te puede ayudar a bajar de peso. ¿Por qué? Pues porque al ver lo que has comido, muchas veces nos damos cuenta qué comida es la errónea, y también nos damos cuenta qué comida nos llena más que otras. Comer frente a un espejo te hace comer menos. La dieta más extraña es la dieta de la tenia o la solitaria, y básicamente consiste en que te tomes una pastillas, bueno, venden la versión de pastillas con los huevecillos de este asqueroso parásito, y al consumirlo se va a tu estómago, y bueno, básicamente tendrías una lombriz viviendo en tu barriga que se alimente de la mitad de todo lo que tú comas.
Lo malo es que obviamente tiene efectos secundarios bastante terribles, entre ellos es la diarrea, dolores de cabeza, debilidad, dolores del estómago y bueno, que obviamente al salir tiene que salir por la puerta trasera. Todos necesitamos a la grasa, queramos o no, es súper necesaria. Por ejemplo, una mujer promedio de talla 10 en su cuerpo estaría cargando un aproximado de 100,000 calorías, que esto, para que lo podamos ver en manera física, sería igual a 54 barras de mantequilla. Mucha gente cree que cuando está a dieta tiene que matarse de hambre, pero en realidad eso es un mito total. Lo mejor sería que cada vez que tengas hambre, tener un snack saludable en tu refri. No necesariamente tiene que ser una fruta o un vegetal o una nuez, simplemente tiene que ser algo que obviamente no tenga mucha grasa, pero que no vayas a consumir durante tus comidas, o tu desayuno, tu comida o tu cena, ¿no? Por ejemplo, si no consumes mucho, por decir, lácteos, a lo mejor tantito yogur podría ser una buena manera de tener un buen snack que te llene. Las medallas de oro que dan en las Olimpiadas en realidad son 92.5% de plata. Nuestros ojos son muy sensibles a la luz de los fotones y como ejemplo tenemos la constelación de Andrómeda, que es la galaxia más cercana que tenemos a la Tierra. Y bueno, esta galaxia, que tiene una distancia entre nuestro planeta de 2,5 millones de años luz. Pero la luz que nosotros vemos en las noches de esta constelación en realidad viajaron hace 2,500,000 años. O sea que cuando nosotros estamos viendo su luz, en realidad estamos viendo hacia el pasado. Nuestro dedo pulgar del pie es un elemento súper importante en nuestra estructura, ya que nos da equilibrio y estabilidad. Los seres humanos podemos sobrevivir 40 días sin comer, 11 sin dormir, 6 días sin tomar agua y solamente 4 minutos sin respirar. Los elefantes solo duermen 2 horas al día. Nuestros ojos tienen la capacidad de ver 1 millón de colores y tonos diferentes, pero solamente el 90% de estos son captados por nuestro cerebro. Las papas con alga verde son sumamente venenosas. Resulta que tienen un veneno que se llama sulanina y que es muy peligroso. Y no se quita cociendo o horneando la papa. Así que es mejor evitarlo. Cuando las hawaianas usan una flor en la oreja izquierda, quiere decir que no están disponibles. El pene de Napoleón Bonaparte fue comprado por un urólogo americano por la cantidad de $40,000. ¿Para qué lo quiere? Quién sabe, pero ahí lo tiene. A partir de la edad de 35 años, todos los seres humanos perdemos diariamente 7,000 células cerebrales y estas no se regeneran. La lengua de los cocodrilos está pegada a su paladar superior. Se calcula que el 80% de las fotos que rondan en internet son mujeres desnudas. Pac-Man en cada juego tiene que comer un aproximado de 240 puntitos blancos. En Japón existe una isla que se llama Oshima, que tiene un tamaño aproximadamente de 12 kilómetros y básicamente está habitado por gatos. Viven ahí un aproximado de 100 gatos, pero ahorita ya seguramente ya serán más. Y solamente viven ahí 15 personas. Los ingleses fueron los primeros en introducir las estampillas postales. De hecho, sus estampillas postales no tienen el nombre del país, porque como ellos fueron los primeros, pues no lo ponen. Apagar la luz para ahorrar energía solamente funciona si no piensas volver a prender ese foco al menos en 1 hora. ¿Por qué? Por la cantidad de energía que es necesario al encender la chispa cuando le das el horno. A un caracol le tomará 33 horas recorrer 1 milla. El primer yoyo, o el yoyo más antiguo que se conoce, se utilizaba en el año 10,000 a.C. como una arma para cazar animales. La Torre Eiffel tiene 1792 escalones. Tu celular tiene un procesador mucho más veloz que todas las computadoras juntas que se usaron para el viaje de Apolo 11.
El cuerno del rinoceronte en realidad no está hecho de hueso, en realidad está hecho de pelo muy comprimido. El código de teléfono de Rusia como país es el 007. Los números arábigos o árabes en realidad no son árabes, son de origen hindú. El corazón de los camarones está en su cabeza. O sea que ellos piensan con el corazón. Las cascadas más altas del mundo son las de Venezuela, las del Ángel, con una altura de 979 metros. Chi-Fi es una medida de tiempo y significa un cienavo de segundo. Muchas gracias por verme y recuerda suscribirte, nos vemos cada vez.